Muy buenas noches, ministro. Buenas noches, Carolina. Ministro, el tema de la reconciliación, que es el tema de este año 1995, es un tema que probablemente va a tomar mucho más tiempo para que sea resuelto en el corazón de los chilenos. Sin embargo, uno se pregunta si no hay un plazo para las propuestas enviadas por el presidente Frei al Parlamento. Bueno, como usted dice, es cierto. El tema de la reconciliación es un tema mucho más profundo, de más largo aliento, incluido el tema de la transición. Yo siempre he dicho, nunca vamos a tener la oportunidad de ver un titular de diario que diga se terminó la transición o estamos reconciliados. Eso requiere, como usted señala, mucho espíritu, mucha voluntad interior. Sin embargo, la propuesta presidencial yo creo que está teniendo un desarrollo razonable. Fue aprobada la propuesta en materia de juicios por violación a los derechos humanos. En general, la idea de legislar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Se empezó a tratar el tema de las reformas constitucionales. Hay 3 senadores de Renovación Nacional, los senadores Otero, Díez y Piñera, que han presentado también un proyecto de reformas constitucionales que a partir de la próxima semana vamos a empezar a tratar conjuntamente con la propuesta del gobierno, porque los partidos de la concertación ya manifestaron las ventajas que este proyecto tiene para ser tratado en conjunto. Y por último, la ley orgánica, la modificación a la Ley Orgánica Constitucional sobre Fuerzas Armadas, se empezó a tratar en la Comisión de Defensa del Senado con la opinión de expertos constitucionalistas y legales en esas materias. De manera que está siguiendo un curso progresivo que en nuestro concepto debiera permitir en un plazo razonable tener un pronunciamiento en la sala del Senado y a continuación pasar a tratarse a la Cámara de Diputados. No le podría decir cuándo vamos a tener ley sobre estas materias, pero estoy optimista respecto de que en definitiva la propuesta presidencial va a tener acogida en el Congreso. Ahora, usted está optimista, pero si uno ve lo que dice la oposición, si uno escucha, por ejemplo, lo que señala la UDI y sectores también de Renovación Nacional, uno está menos optimista y uno siente que el debate en el Parlamento está empantanado. ¿No es posible decirle al país un plazo, fin de año, después del presupuesto, pero que la gente sepa cuándo el gobierno va a decir, bueno, hay o no hay reformas? Bueno, aquí desde el punto de vista de la oposición hay claramente 2 posturas, ¿no es cierto? Una que postura fundamentalmente de Renovación Nacional, que ha manifestado la voluntad de tratar los temas propuestos por el presidente en términos de la consolidación democrática y de la reconciliación nacional. Y la postura de la Unión Demócrata Independiente, que ha hecho lo que en términos chilenos llamaríamos darle un portazo a la propuesta presidencial. Pero a este respecto lo que creo importante es la recepción que ha tenido en el país. Porque aquí respecto a lo que hace la oposición, que por lo demás cumple su rol, y sectores más minoritarios de la oposición que en esta materia son tan intransigentes en relación con la propuesta presidencial, yo quisiera recordar a propósito de la fecha que se viene, que aquí la concertación, el gobierno del presidente Elwin primero y el gobierno del presidente Frei después, representan pero una extraordinaria mayoría importante del país. ¿Usted se refiere al 5 de octubre? Bueno, ganamos el plebiscito el 5 de octubre. A continuación, la combinación de gobierno ganó la elección con el presidente Elwin, ganó las elecciones parlamentarias, ganó las elecciones municipales, ganó la elección presidencial con el presidente Frei con el 58% de los votos, ganó las elecciones parlamentarias. Bueno, entonces, ¿quién habla a nombre del país? A nombre de la mayoría del país, yo no digo que todo el país, por eso respetamos lo que la oposición hace, habla el gobierno y los partidos que apoyan a la gestión del gobierno. Lo que nos pasa es que aquí hay un tema perverso, que es el tema de que siendo la mayoría en el país, no somos la mayoría en el Senado. Y por eso una de las propuestas tiende a eliminar esta situación que impide que quienes son mayoría en el país no tengan mayoría en el Parlamento. Bueno, y justamente, ministro, a propósito de mayoría, ¿no sería una manera de desempantanar este tema tan peliagudo, ¿no?, de la transición, que son los derechos humanos y las reformas constitucionales, recordando lo que fue el triunfo del 5 de octubre de 1988? ¿Por qué no llamar definitivamente a un plebiscito, terminar con este tema y seguir adelante? ¿Qué es lo que quiere el país? Bueno, su fórmula parece bastante razonable, lo que pasa es que no existe la posibilidad constitucional de llamar a plebiscito. ¿Y quién sabe usted, cómo sabe usted, ministro, no cree usted que sería posible que un sector de la derecha, el sector de Renovación Nacional, ese sector que está dispuesto a dialogar sobre el tema de las reformas constitucionales, tal vez estaría de acuerdo en que esto se zanjara con la soberanía popular? Bueno, pero es que tienen una fórmula de zanjarlo. Resulta que si ese sector aprueba conjuntamente con nosotros la propuesta del gobierno, que tiende precisamente a resolver los temas de derechos humanos y avanzar en la consolidación democrática a través de las reformas constitucionales, la verdad que no vamos a necesitar plebiscito. O sea, tienen una oportunidad de mostrar
que entienden que la mayoría del país quiere avanzar en estos temas. Ministro, pasando a otro tema que preocupa también a la opinión pública, y es el anuncio que se formuló del atentado al presidente de la República, el eventual atentado que se habría realizado al presidente de la República. Las informaciones, hay muchos rumores, por eso nos interesa que usted nos diga qué hay de eso. No, eso se ha señalado, ministro, que fue una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que entró clandestinamente a Chile. ¿Qué información concreta le da al país? Dentro de la información que reservadamente tiene que manejar uno como ministro de Interior, en primer lugar, le voy a decir, no podemos hablar de ningún atentado y ninguna célula que haya entrado, no tenemos ninguna información sobre esa materia. ¿Qué información en materia de seguridad, el presidente, es evidente que toda medida es poca. En consecuencia, enfrentado a circunstancias del momento, ¿no es cierto?, en que uno no puede negar que existe un distinto grado de tensión y alteración de los ánimos en el país, más ciertas informaciones manejadas por los organismos de seguridad, uno no puede sino tomar respecto al presidente en ocasión de los actos de festividades patrias, las máximas medidas de seguridad, y esa fue la decisión que se tomó. Pero a ver, ministro, esas máximas medidas de seguridad que tomó el gobierno, ¿se basan en algún informe? ¿Existe o no existe este informe de inteligencia? Le estoy hablando en el análisis de inteligencia hecho por los órganos de seguridad de la policía, de la Fuerza Armada y de la Dirección de Seguridad. Llegamos a la conclusión de que era importante extremar las precauciones con ocasión de estas fiestas patrias respecto al presidente. Es decir, ¿el gobierno tenía alguna información para extremar esas medidas? Por eso que le digo, el análisis de la situación general y de la información recogida nos llevó a tomar esa decisión. ¿Qué significa este nuevo clima en que el presidente de la República tiene que tomar estas medidas extremas de seguridad? ¿Qué está pasando en el país? Bueno, no necesariamente el clima es el que nos lleva a las medidas de seguridad, pero yo le diría que claramente el país percibe que a partir, yo diría, y para ser muy exacto, a partir de la condena del general Contreras, se han suscitado en el país una serie de acontecimientos que han producido alteración en lo que veíamos como una relación normal más tranquila desde el punto de vista de la relación cívico-militar y también desde el punto de vista del comportamiento de los actores políticos. Se han extremado posiciones, han habido declaraciones no muy afortunadas, han habido actos violentos como que se produjeron en la noche especialmente del 11 de septiembre. En consecuencia, uno no puede negar, especialmente en mi cargo como responsable del orden público, que la situación en esta materia ha tenido un cambio y ese cambio hay que reconocerlo y trabajar por restablecer una situación de mayor normalidad. ¿Cómo califica usted ese cambio? ¿Hacia dónde va ese cambio? Ese cambio yo diría que es un cambio puntual y que, como dije, está derivado de una serie de circunstancias originadas a partir de una situación que es la que acabo de describir, que yo creo que ha llevado a una alteración en los ánimos. La obligación nuestra es precisamente la contraria y por eso que hacemos el trabajo político que hacemos trabajo tanto con el gobierno como con la oposición, hacemos trabajo tanto con el mundo civil como con el mundo militar para restablecer en el país un clima que permita responder a la propuesta del presidente de reconciliación, porque evidentemente que en un ánimo de enfrentamiento a lo menos que se llega a reconciliarse. Ahora, el país también percibe, ministro, en este clima que usted señala, percibe un aumento del rol político del general Pinochet. Y uno, cuando observa la realidad, y se lo digo muy sinceramente, ve a dos actores, al presidente Frey, al Ejecutivo, y al general Pinochet, a las Fuerzas Armadas, y de intermediario la clase política. Bueno, los meses de septiembre no han sido muy distintos, Carolina. Lo que pasa es que nosotros tenemos un comandante en jefe que fue por muchos años, 17 años, presidente de la República. Entonces, ahí lo que cuesta diferenciarle al país, y me gustaría hoy día precisárselo, es, ¿no es cierto?, el rol político de un expresidente que todavía sigue conservando este tipo de adhesión de sus partidarios, esta exaltación de quienes quieren colocarlo en un rol más activo en la política, y por otro lado, él tiene que no perder de vista que es el comandante en jefe del Ejército. Ministro, quiero hacerle dos preguntas breves porque estamos llegando casi al final de este a fondo. Ministro, ¿es usted partidario de la custodia de los militares para el general Contreras en Punta de Peuco si efectivamente llegase pronto a estar instalado ahí? Y yo en eso quisiera ser bien preciso, aunque tengamos poco tiempo, y a lo mejor se lo agotamos en esta pregunta, porque el tema es el siguiente. La cárcel de Punta de Peuco es una cárcel de gendarmería. En Chile, todas las penas de prisión se cumplen en cárcel de gendarmería, a menos que se dictara una ley especial. Lo que estamos dispuestos a aceptar en materia de la prisión del general Contreras es que por haber tenido a su cargo la dirección de inteligencia,
haya una custodia que llamaríamos compartida. Ya. O sea, que dentro de una cárcel que depende de Gendarmería, haya personal en comisión de servicio extrainstitucional que pueda tener más directamente la vigilancia sobre el general Contreras. Eso en relación con una cosa que es muy importante, porque también respecto de los procesados o de los condenados nos interesa su seguridad y por eso estamos dispuestos a acceder a esta medida en razón de la seguridad del ex general Contreras. Y una última pregunta, ministro, en el caso del asesinato del coronel Gerardo Huber, que estaba vinculado al tráfico de armas de Chile hacia Croacia en 1991, el Consejo de Defensa del Estado tiene que tomar una decisión si se va a hacer parte o no. ¿Usted es partidario que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en la investigación del asesinato? Mire, el Consejo de Defensa del Estado es un organismo autónomo y yo no puedo ser partidario o contrario a lo que él haga. El Consejo de Defensa del Estado lo que tiene que hacer es evaluar si aquí está comprometido el interés social de la nación. Si está comprometido el interés social del país, el Consejo de Defensa del Estado debería hacerse parte. ¿Está o no está comprometido el interés social? Mire, no tengo antecedentes del caso de Huber yo como para poder emitir opinión, Carolina. Muchas gracias, ministro, por haber estado en este a fondo en Chilevisión. Gracias a usted, Carolina. Buenas noches.